placer estar con todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Em, el material que vamos a estar analizando en el día de hoy es es un caso de estudio o una revisión de tema planteado por CDKN que justamente lleva por título Cambio climático, proceso de análisis y toma de decisión. ¿Ah? Como ustedes ven en en la pantalla, yo en el desarrollo de esta presentación, que voy a tratar de hacerla lo más breve posible, estoy estimando unos 30 minutos de exposición y después generar un espacio amplio para interactuar con ustedes. Vamos a estar básicamente abordando 5 puntos centrales de esta contribución, que tiene que ver con, bueno, cuáles son las principales características de los sistemas que nos tocan gestionar. Obviamente estamos hablando de sistemas que están conectados con los desafíos que plantea la variabilidad climática y el cambio climático. En segundo lugar, vamos a analizar algunos aspectos centrales del contexto en que operan nuestros sistemas. En tercer término, vamos a muy brevemente describir algunos puntos o aspectos claves donde generalmente se concentran o se focalizan nuestros procesos de análisis y toma de decisión. Y luego vamos a ir hacia el fondo de esta revisión, que tiene que ver con justamente, bueno, qué alternativas tenemos para gestionar estos sistemas, y básicamente vamos a estar hablando de dos grandes estrategias, lo que se conoce con el nombre del manejo adaptativo y la construcción de escenarios, con un mayor énfasis en lo que es la construcción de escenarios, y vamos a ver cómo algunos de estos aspectos han terminado incluso algunas de estas contribuciones o estos marcos de análisis han terminado influyendo en lo que hoy conocemos como los esquemas de gobernanza adaptativa. Y por último, vamos a estar analizando dos casos de América Latina que nos permiten ilustrar o pueden ser buenos casos de estudios para profundizar los aspectos que acabo de mencionar. Es importante tener en cuenta que estos materiales han sido diseñados fundamentalmente para lo que es la enseñanza universitaria y está pensado desde esa perspectiva. Incluso en el documento que ustedes pueden bajar y luego en la versión final van a ver que en en su última sección plantea una serie de ejercicios y preguntas para seguir profundizando en una actividad que podríamos denominar extra aula, ¿no? Vamos con el primer punto. Eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando estamos analizando cualquier problemática vinculada a la variabilidad y a la gestión del cambio climático, básicamente tiene una serie de propiedades que son inherentes a cualquier sistema complejo, ¿no es cierto? Primero estamos hablando siempre de problemáticas o sistemas que tienen una multidimensionalidad, es decir, están condicionados más allá de las forzantes naturales como la variabilidad climática o el cambio climático. Hay procesos y factores y presiones que tienen que ver con dimensiones sociales, económicas, que son extremadamente relevantes. En el caso que nos toca trabajar, obviamente tiene un gran desafío, y es que todas esas dimensiones de alguna manera han sido analizadas y tienen eh, marcos teóricos propios, puesto que han sido objeto de desarrollo de diferentes dominios disciplinares, de ciencias sociales, de ciencia política, de ciencias naturales, etcétera, ¿no? Entonces, acá tenemos, con respecto a la multidimensionalidad, dos características que complejizan los procesos de análisis y toma de decisión: la multidimensionalidad en sí misma y la
los diferentes dominios disciplinares que han abordado esa multidimensionalidad, que tienen sus marcos teóricos propios, su lenguaje propio y que muchas veces la interacción entre estos dominios no es una tarea sencilla o fácil. ¿Tá? La otra característica que tienen es que generalmente los procesos de análisis y toma de decisión tenemos que combinar una cantidad de escalas de análisis al mismo tiempo, escalas espaciales y temporales, para analizar muchos fenómenos, más allá de las teleconexiones que tenemos en el sistema climático. Piensen todas las influencias que se condicionan por eh, eh, la globalización de los mercados, el intercambio de commodities, bienes y servicios. Es decir, el análisis de esta problemática generalmente requiere de combinación de escalas que le dan un grado de complejidad mayor. Y el tercer elemento es que estos sistemas que tenemos que gestionar, eh, tenemos un cuerpo de conocimiento o un conjunto de certezas, sin lugar a dudas, pero también tenemos un grado de incertidumbre muy grande. Y esto es también una característica intrínseca de los sistemas que nos toca gestionar. El grado de incertidumbre es por momentos muy considerable. ¿Tá? Entonces, seguramente estos tres atributos, digamos, muchos de los que están participando del seminar se han detenido, lo han analizado, pero quiero hacer énfasis en este diapositivo, y es que estos atributos claves, que son propios de cualquier sistema complejo, son independientes del nivel de organización humana que estemos considerando o estemos analizando desde el punto de vista de los procesos de análisis y toma de decisión. Es decir, son relevantes desde el nivel individual de toma de decisiones hasta niveles de gran complejidad, como por ejemplo en todas aquellas decisiones que involucran la interacción de organizaciones o instituciones. Pensemos, por ejemplo, en muchas decisiones que se pueden acordar en una comisión de Cuenca o en un gabinete interministerial, etcétera, etcétera. Independientemente del nivel de complejidad del proceso de decisión y qué el nivel de organización humana involucra, estos tres atributos centrales de multidimensionalidad, multiescolaridad y incertidumbre están presentes. ¿Ah? En el documento que ustedes van a ver, se van a encontrar con una tablita que creo que va a ser muy útil, que de alguna manera nos resume eh, cuál ha sido la evolución de los grandes paradigmas para enfrentar justamente o para superar algunos de estos desafíos que nos plantea los análisis los análisis y proceso de toma de decisión en cualquier caso complejo. Y esa evolución de paradigmas involucra desde los sistemas más simples, más fragmentados, jerárquicos, etcétera, que los denominamos comando-control, hacia los esquemas o paradigmas más evolucionados, que es lo que denominamos el manejo adaptativo y todas sus variantes. Esta es una tabla que creo que es bien interesante porque nos resume los principales supuestos que están dentro, que están asociados a cada paradigma y cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. ¿Ah? Ahora, para resumirlo en dos líneas, en esa evolución del comando control, pasando por el manejo integrado y lo que hoy conocemos como manejo adaptativo y todas las variantes vinculadas como el comanejo, la coproducción o la coinnovación, básicamente han tratado de generar aportes y cambios procurando, en primer lugar, superar la fragmentación y la compartimentalización en los procesos de análisis y toma de decisión, incorporar la incertidumbre como una propiedad intrínseca con la cual debemos aprender a convivir. ¿Ah? No podemos ver la incertidumbre como un problema o como un factor que nos congele los procesos de toma de decisión. Después vamos a profundizar sobre este aspecto. Toda esta sucesión de paradigmas
otro aspecto central que le han prestado atención es cómo podemos promover la capacidad de aprendizaje y en definitiva aprender haciendo. Y en los últimos años hemos visto un esfuerzo muy grande en lo que podríamos afirmar que es la generación de una mayor redundancia funcional de los principales actores involucrados en los procesos de toma de decisión. Que esa mayor redundancia involucra desde la definición de la medida, la política o la estrategia, hasta fases de monitoreo, de contralor y fiscalización, como es por ejemplo el comanejo, la coproducción o la co-innovación, son algunos de los ejemplos que nos muestra este proceso de una mayor redundancia funcional. ¿Ah? Obviamente, en el material que ustedes van a ver aparece un resumen muy apretadito, digamos, de la evolución de estos paradigmas y cuáles han sido las principales contribuciones. Yo los invito hay dos contribuciones del centro publicados en un libro el año pasado, justamente organizado por la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en América Latina y el Caribe, que es este trabajo de Eduardo Bustos, donde pueden profundizar lo que son estos procesos de toma de decisión y la perspectiva del manejo adaptativo. Y bueno, y otro artículo escrito por Pedro Jacobi, quien les habla, que justamente nos permite entender un poquito más en detalle la evolución de estos paradigmas y sobre todo los desafíos del diálogo de ciencia y política. Paso rápidamente al punto 2, que son las consideraciones sobre el contexto en que operan los sistemas de interés. Y ahí voy a hacer mención a tres aspectos centrales, ¿no es cierto? El primero de ellos es la contribución que significó la evolución perdón, la contribución que implicó la evaluación del milenio, publicada en el 2005, donde, digamos, ahí encontramos un hito muy importante en el sentido de la incorporación y la apropiación paulatina de este concepto de los servicios ecosistémicos en muchos procesos de análisis y toma de decisión, pero sobre todo nos hizo ver esa tremenda dependencia que tenemos entre los sistemas naturales y los sistemas humanos, ¿no es cierto? En este diapositivo, de alguna manera, aparecen claramente vinculados o relacionados no solo el componente de los servicios ecosistémicos, sino aquellos aspectos del bienestar humano y cómo se relacionan entre sí. Acá nosotros, en relación al contexto, tenemos un cambio muy importante a partir del 2005, que no solo define los límites del sistema que tenemos que analizar, superando esa fragmentación tradicional, por ejemplo, entre los problemas de desarrollo, de pobreza, con los temas de variabilidad climática, ¿no es cierto? Sino que es una contribución que nos hizo ver la extrema dependencia que tenemos de los sistemas naturales. Y vinculado con esto tenemos otro aporte fundamental en lo que podríamos denominar el contexto, que fue justamente esto que se conoce hoy día como los límites planetarios, una contribución del año 2009 que, bueno, nos está indicando que tenemos una serie de transformaciones a nivel de la biosfera que en algunos atributos, como ven ustedes ahí, estamos saliendo de lo que podemos considerar un rango donde puede desarrollarse la vida en el planeta y todos los sistemas que sustentan la vida y no solo de la tremenda diversidad de especies, sino de nuestra propia especie, ¿no? Eso es un cambio sustancial. Luego de esos aportes en el 2009, más recientemente hemos tenido aportes que han revisado varias de estas predicciones. Pero ¿cuál es el mensaje central que hay detrás de estas dos contribuciones que mencionaba hace un minuto? El mensaje central es que
estamos navegando un periodo muy particular de cambios en diversos componentes que son fundamentales en el funcionamiento y en los sistemas de soporte de, de- de nuestra actividad, del desarrollo de nuestras sociedades, que nos están generando grandes desafíos en los procesos de análisis y toma de decisión. Y además es altamente probable de que comencemos, o ya de alguna manera lo estamos registrando, cambios muy sorpresivos o muy inesperados que exigen al máximo nuestra capacidad justamente de análisis y toma de decisión. Pero además, siempre en este análisis del contexto nos quedamos muy concentrados en los cambios que ocurren a nivel de la biosfera y cómo muchos de estos cambios ya tienen una manifestación a escala global, ¿no es cierto? Pero nos olvidamos de la tremenda aceleración que observamos también en el ámbito cultural. Ahí justamente les indico un aporte de un libro que apareció el año pasado de Felipe Fernández Armesto, que justamente habla sobre los mecanismos que están asociados a los cambios culturales y la tremenda aceleración de cambios en esta dimensión que hemos tenido en las últimas décadas. Pero lo más importante como mensaje es que estos cambios culturales generan modificaciones muy importantes en cuáles son los temas que le prestamos atención o cuáles nos resultan más motivantes, cómo percibimos estos problemas y su comprensión, cómo estamos administrando los conflictos y la resolución de problemas. ¿Ah? Es una dimensión que generalmente la dejamos de lado, pero que justamente influye directamente en todos los cambios que estamos viendo en los procesos de análisis y toma de decisión. Punto 3. En el punto 3 ustedes van a encontrar un diagrama que fue tomado de un libro que el título en español puede denominarse Administración de Ecosistemas, un libro publicado por Chapin, Carfolke y Cofinas del año 2009, y del cual se ha tomado este esquema que nos parece muy interesante eh, eh, incluirlo en este análisis porque acá aparece una definición muy precisa de conceptos como qué entendemos por vulnerabilidad, adaptación, resiliencia, transformación, porque algo que seguramente muchos de ustedes han percibido, a veces hay una definición bastante laxa de estos conceptos y a veces genera cierta confusión en el tratamiento o en la lectura de determinados aportes. Bueno, acá hay una propuesta en concreto, definiciones precisas y operativas de cada uno de estos conceptos a efectos de facilitar el trabajo y el intercambio. Pero además de este esquema, aparece una tabla tomada del mismo libro que nos muestra diferentes aproximaciones conceptuales para enfrentar los problemas de variabilidad y cambio climático, que tienen que ver, bueno, si mi análisis se enfoca en la vulnerabilidad o incrementar la capacidad adaptativa, o mi objetivo es incrementar la capacidad de resiliencia o promover determinados procesos de transformación o evitar procesos de transformación. Esas aproximaciones conceptuales tienen toda una serie de supuestos que tienen que ver con la naturaleza de las principales forzantes externas, lo que muchas veces denominamos exposición, ¿no es cierto? Por ejemplo, no, es una estrategia, es totalmente apropiado concentrarse en la reducción de la vulnerabilidad cuando todas esas forzantes externas o esa exposición está muy bien conocida, de alguna manera sabemos cuál va a ser su evolución en el tiempo, ¿no es cierto? Pero cuando algunos aspectos centrales de la dinámica de esa forzante externa o la ocurrencia de otra forzante que en este momento no logramos percibir resultan, por lo tanto, desconocidas,
Obviamente, una aproximación de incrementar la capacidad adaptativa o la capacidad de resiliencia son más convenientes, ¿no es cierto? Y en la tabla les menciona, bueno, en cada una de estas aproximaciones cuáles son los mecanismos que se enfatizan y a su vez cómo pueden interaccionar con otras aproximaciones o combinaciones. Creemos que esa sección es bien interesante para poner claro no solo terminología, sino cuáles son las bases conceptuales de cada una de estas aproximaciones. ¿Ah? Me voy al punto 4, que tiene que ver, bueno, analizamos las características del sistema, el contexto, nos detuvimos en los conceptos fundamentales o en digamos, los componentes donde nuestros procesos de análisis y toma de decisiones operan. Vamos a analizar alternativas y en las alternativas, en esta contribución aparecen dos grandes alternativas, que es el manejo adaptativo y la construcción de escenarios, y luego voy a hacer una reflexión muy breve de cómo estas aproximaciones también inciden en lo que son estos nuevos diseños de sistema de gobernanza conocidos como gobernanza adaptativa. ¿Ah? Empezando por el manejo adaptativo. El manejo adaptativo y también las variantes que están relacionadas como comanejo, coproducción y al mismo tiempo la construcción de escenarios constituyen dos aproximaciones de gran utilidad, pero son aproximaciones de gran utilidad en determinadas condiciones y contextos, y es lo que nos aparece en el próximo diapositivo. Fíjense en este gráfico, acá nos aparecen dos dimensiones. En el eje de las X tenemos expresado cuál es el control que nosotros tenemos de esas presiones o forzantes externas o de la dinámica interna del sistema que estemos trabajando. Y en el eje de las Y, la incertidumbre. Bueno, si estamos en un escenario de baja incertidumbre o de alta incertidumbre. ¿Tá? Los dos alternativas que vamos a estar analizando, el manejo adaptativo y la construcción de escenarios, son dos buenas aproximaciones en el caso del manejo adaptativo cuando nosotros tenemos un relativo control o un mayor control de las forzantes externas, pero tenemos un grado de incertidumbre muy grande por ejemplo, en si la estrategia que estamos definiendo, la política pública, el conjunto de medidas van a tener los resultados esperados. Desde ese punto de vista, el manejo adaptativo es una muy buena aproximación. En cambio, cuando nosotros estamos recorriendo otras aproximaciones como es la construcción de escenarios, es muy conveniente cuando estamos trabajando en contextos donde el control sobre las forzantes externas y la dinámica interna es muy bajo y además donde la incertidumbre es muy elevada. Tenemos otras alternativas, por ejemplo, la estrategia de tomar el paradigma del comando-control es útil cuando nosotros tenemos un total control de esas presiones externas y una incertidumbre muy baja, ¿no es cierto? O, por ejemplo, ir por otras aproximaciones como es mecanismos de composición, de compensación, distribución o diversificación de riesgo, desarrollo de sistemas de seguros, eso es, digamos, muestran ser sistemas robustos cuando estamos en ese escenario de baja incertidumbre, pero además bajo control de forzantes externas y dinámica interna. Es decir, lo importante cuando uno toma la decisión de si voy por determinado enfoque o determinado o otra alternativa es tener bien claro en qué escenario se está moviendo, y creo que este diagrama es muy útil desde ese punto de vista. ¿Ah? Para entrar directamente con la primera aproximación, el manejo adaptativo, en primer lugar, no es una aproximación nueva. El manejo adaptativo tiene sus orígenes en la década del 70 en las ciencias sociales, en lo que podríamos denominar el análisis organizacional. ¿Ah? Y desde esa fecha presenta una evolución muy interesante y además considerando casos de muy diversa naturaleza, desde el análisis de
en empresas de cómo incide la emergencia de nuevas tecnologías, hasta temas vinculados con decisiones a nivel de gobierno en sus más variadas dimensiones, de problemas militares hasta de otro tipo. ¿Ah? Pero independientemente de toda esa evolución y toda esa diversidad, el principal soporte conceptual del manejo adaptativo es muy simple y aparece expresado acá. Siempre va a existir incertidumbre e impredictibilidad en la dinámica de los sistemas complejos. ¿Ah? Es una condición inherente a estos sistemas. Y lo que procura el manejo adaptativo es justamente cómo podemos ir reduciendo esa incertidumbre y de alguna manera ir aprendiendo a medida que vamos haciendo. Ahí ustedes tienen un esquema muy sencillo en el cual se basa el manejo adaptativo, donde de alguna manera hay un análisis en primer lugar de, bueno, de qué situación partimos y todas las amenazas que están, o presiones, forzantes, como quieran llamarlo, que están incidiendo en el sistema que vamos a gestionar. Un segundo elemento donde se establecen los objetivos o de alguna manera aparece acá la pregunta hacia dónde queremos llegar, ¿no es cierto? Las etapas 3 y 4 tienen que ver, bueno, cómo implementamos esos objetivos o esa estrategia que queremos desarrollar o esa política pública. Y digamos, el elemento más distintivo y fundamental del manejo adaptativo es que el manejo adaptativo no termina en la definición de la medida, la estrategia, la política, sino que termina también con la definición de un esquema muy claro de metas e indicadores y a su vez de un sistema de monitoreo eh, bien diseñado que nos permita entender eh, cuáles objetivos o indicadores alcanzamos y cuáles no. El mensaje que está detrás del central, que está detrás del manejo adaptativo, es que en cada uno de estos giros que vamos a hacer en un esquema de manejo adaptativo, vamos a estar haciendo ajustes continuos, por eso también el manejo adaptativo se conoce con el nombre de mejora continua, pero lo más trascendente de este enfoque es que nos permite entender, siempre y cuando tengamos capacidad de monitoreo y seguimiento y evaluación, nos van a permitir entender cuál es la causalidad tanto de los aciertos como las fallas, ¿no es cierto? En definitiva, el manejo adaptativo no ignora la incertidumbre y evita la parálisis en los procesos de toma de decisión a la espera de certezas que muchas veces puede ser que muchas de ellas no lleguen en los tiempos requeridos. Y el manejo adaptativo, en definitiva, y para resumirlo en pocas líneas, nos promueve el aprendizaje, la resiliencia y también la flexibilidad en los procesos de análisis y toma de decisiones. ¿Ah? Paso a lo que podemos denominar la construcción de escenarios. Y la construcción de escenarios es una aproximación que es muy familiar para muchos de los que nos están siguiendo en este momento, por ejemplo, los aportes del panel intergubernamental que utiliza justamente distintos escenarios de desarrollo socioeconómico, como vamos a ver en un minuto, pero también es interesante pensar que la construcción de escenario es una de las alternativas o de las aproximaciones que eh, se indican como ejemplo de lo que llamamos la planificación del futuro. Y hay varias estrategias como la planificación y visión estratégica, identificación de futuros deseables. La construcción de escenario es un ejemplo dentro de ese conjunto. ¿Ah? Lo importante es que la construcción de escenarios es un proceso exploratorio, deliberativo y estratégico de planificación que procura encontrar soluciones lo más robustas posibles, pero en general son soluciones que no han sido consideradas en el pasado. ¿Ah? Y obviamente que tratan de responder a futuros
que plantean una gran complejidad y sobre todo un grado muy considerable de incertidumbre. ¿Cuáles son las ventajas de la construcción de escenarios? Básicamente es que nos permite integrar diversos usuarios y actores que están involucrados en el proceso de análisis y toma de decisión, incorporando diferentes intereses, perspectivas, y de alguna manera nos permite explicitar modelos mentales que están en cada uno de estos actores que se involucran o que forman parte del proceso de análisis y toma de decisión. Los ejemplos más antiguos de construcciones de escenarios los podemos encontrar en corporaciones militares, gobiernos y también, como en el caso del manejo adaptativo, en múltiples contextos y escalas de análisis, desde temas muy locales hasta globales. Aquí aparece, al igual que en el manejo adaptativo, las grandes etapas que involucran la construcción de escenarios, ¿no es cierto? Que obviamente muchas de ellas lo comparte con el manejo adaptativo. Empezamos por la etapa número uno, que podemos llamar la comprensión del contexto, todas las forzantes de cambio que están operando, la comprensión detallada de lo que es la exposición y el sistema de respuesta que tiene, o posible respuesta que tiene nuestro sistema. En segundo término, generalmente se incluye lo que podemos llamar la descripción y la evaluación del escenario tendencial que denominamos el business as usual, que quiere decir, bueno, ¿cuál sería el escenario en ausencia de cualquier medida o desarrollo de estrategia o planificación, ¿no? En el tercer punto justamente se plantean otros escenarios posibles y diferentes al tendencial, y obviamente hay todo, una vez que se definen esos posibles escenarios de trabajo, tiene que haber un desarrollo en profundidad de aquellas estrategias que nos permiten eh, alcanzar esos escenarios, ¿no es cierto? Y luego, al igual que el manejo adaptativo, tiene todo componentes operativos y de monitoreo y seguimiento de esas acciones en función del escenario que se ha definido. Fíjense que en el esquema que vemos aparecen dos esferas que luego vamos a profundizar hacia el final, que tiene que ver con una esfera que tiene que ver con analistas y modeladores y una esfera que tiene que ver con usuarios y toma de decisión. Es decir, sobre todo en las fases 1, 2 y 3, nosotros podemos combinar una cantidad de fuentes de información, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, podemos incorporar modelos de qué es lo que está pasando actualmente con la variabilidad climática en el área que estamos interesados en trabajar, o cuáles pueden ser las principales modificaciones en el futuro de la variabilidad climática, o, por ejemplo, analizar tendencias de intercambio en el comercio global y cómo repercute en las materias primas que producimos, etcétera. Pero a su vez hay también otro conjunto de información, muchas veces aportado por los usuarios y los propios tomadores de decisión, donde entran también aspectos cualitativos desde este punto de vista. Bueno, eh, eh, ¿cuáles son las principales motivaciones del territorio o de la población asociado al área de estudio que estoy trabajando? ¿Cuál es el contexto social, económico actual y hacia dónde quiero llegar? ¿Qué aspectos de bienestar en este momento no están siendo atendidos y quieren ser resueltos en el futuro? Es decir, hay una interacción de conocimientos y saberes que no pasan exclusivamente por un ámbito estrictamente técnico, y no solo incluye información cuantitativa, también hay información cualitativa que es muy relevante. Voy a profundizar en unos minutos en este esquema. Pero un mensaje que quiero dejar bien claro es que la construcción de escenarios no es una predicción del futuro. Básicamente lo que nos permite es identificar trayectorias y escenarios desde el presente. Y muchas veces nos ayuda
a identificar en definitiva un escenario que genera consenso en cuanto a una meta a alcanzar. ¿Tá? Por el procedimiento de la construcción de escenarios, muchos autores consideran que es un puente entre lo que podemos denominar los mapas mentales y el análisis de la realidad, lo cual no es un tema menor, ya que muchas veces nos permite entender cuáles son las motivaciones, los vínculos que hacen los distintos actores involucrados en el proceso de análisis y toma de decisión. Si lo tenemos que definir en una línea, la construcción de escenarios puede ser definido como aparece acá, como una breve narrativa que describe los escenarios posibles y las alternativas para su realización, basándose obviamente en hipótesis plausibles y supuestos que hacemos desde el presente, con mayor base de información o con menor base de información, combinando información cuantitativa, modelación, pero también incorporando información cualitativa. ¿Ah? Por ejemplo, en este dispositivo nosotros tenemos algunas proyecciones hechas sobre la posible evolución de la temperatura a nivel global, justamente considerando diferentes escenarios. Esos escenarios, cómo se han construido. Y bueno, son básicamente escenarios que consideran aspectos de desarrollo social, económico, desarrollo tecnológico. ¿Qué grado de acatamiento o no podrá haber con acuerdos como el que se ha firmado recientemente y conocemos con el nombre de Acuerdo de París? Es decir, hay un conjunto de supuestos detrás de ese escenario, de esos escenarios, y obviamente no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser el escenario que en definitiva vamos a recorrer, pero ordena mucho la discusión para entender, bueno, qué es lo que pasa en determinado trayectoria futura en cuanto a la temperatura y qué consecuencias puede tener. ¿Ah? El, en, el, en, el, en el ensayo que ustedes tienen la posibilidad de leer, es bien interesante porque más allá de introducirles a ustedes las bases fundamentales de lo que es el manejo adaptativo y la construcción de escenarios, en la construcción de escenarios van a ver, hay un análisis muy detallado de lo que son dos aproximaciones que se conocen con el nombre de ascendentes o bottom-up o descendentes top-down. Estas aproximaciones tienen que ver con eh, eh, combinar estrategias que se han desarrollado hasta el presente. Por ejemplo, eh, muchos países han desarrollado estrategias de, bueno, cómo trabajar a partir de esas predicciones globales a una escala más regional o nacional o incluso más local, ¿no? Procesos como, por ejemplo, el Dow Scaling o otros procesos de, bueno, cómo yo puedo bajar a mi territorio los escenarios o las predicciones, ¿no es cierto? Eso es lo que se conoce con el nombre de aproximaciones descendentes. Pero hay otras aproximaciones en la construcción de escenarios que básicamente se construyen a partir de esquemas muy abiertos y muy participativos, donde los ámbitos directamente involucrados en la toma de decisión abren procesos de discusión y de análisis con el conjunto de la sociedad y los actores involucrados, y hay una coproducción en la construcción de los escenarios y en las estrategias para alcanzar los mismos. Es bien interesante que se tomen el tiempo de leer esto porque hay muchos ejemplos de construcción ascendente en este momento muy reciente, y es interesante pensar en realidad en la combinación de aproximaciones bottom-up y top-down. Por razones de tiempo no me puedo detener en este punto, pero creo que es uno de los aportes más interesantes de esta revisión. Por último, es claro que toda esta evolución que hemos visto en los paradigmas de lo que llamamos el comando control al manejo adaptativo y la incorporación de estas nuevas aproximaciones, todo lo que son metodologías del futuro, también están incidiendo en lo que es el diseño de los sistemas de gobernanza, ¿no? Y básicamente hay un esfuerzo muy interesante en cómo desde alguna manera, cómo desde la estructura del sistema de gobernanza nosotros podemos promover
una mayor capacidad de aprendizaje, flexibilidad, y bueno, este ensayo tiene algunas, tiene una serie de reflexiones bien interesantes sobre esto, que los invito a leerlo. Y quiero, obviamente, todo lo que están interesados lo conversamos ahora dentro de unos minutos, pero quiero terminar con los dos casos de América Latina para el análisis y la reflexión. El primero de ellos que tomamos fue la crisis en el suministro de agua potable en la metrópoli de San Pablo, del 2015, porque es un caso bien interesante. Este, eh, es bien interesante porque Brasil, de alguna manera, ha plasmado en su estructura normativa y organizacional esa transición de paradigma de lo que podemos llamar el comando control al manejo integrado. De alguna manera, Brasil, tal vez uno de los países que más tempranamente lo desarrolló en América Latina, promovió esquemas de gestión integrada de los recursos acuáticos, justamente procurando romper con la fragmentación y la sectorización en los procesos de análisis de toma, en los procesos de análisis y toma de decisión. Pero es bien interesante que si ustedes se toman el trabajo de revisar las referencias que incluye este análisis de casos, muchos de ellos de Pedro Jacobi, que a pesar de que el sistema fue de alguna manera reestructurado para promover un manejo integrado, en la práctica eso no ha sucedido. Y eso tiene un mensaje bien interesante dentro de muchos que tiene este caso, y es que a veces la estructura del sistema nos explica solo una parte de la realidad. Muchas veces la- 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 las características, las aptitudes, las capacidades de los actores eh, terminan siendo igualmente o más relevantes que la estructura del sistema. Este es un caso bien interesante porque como un sistema que está diseñado claramente de la perspectiva de tratar de romper con la fragmentación, en realidad, si ven la causalidad, los principales factores que determinaron esta crisis son típicos de el paradigma anterior del comando control, justamente lo que se intentó superar desde el punto de vista normativo y organizacional. Obviamente tiene mucho más lecturas de este breve resumen que estoy analizando, pero nos muestra cómo a veces podemos generar cambios muy importantes en el sistema de gobernanza y estos tienen una inercia enorme e incluso más allá de esas reestructuras, en definitiva lo que termina explicando el éxito o no tiene que ver con la naturaleza de las personas que están detrás de, de las instituciones y demás. Muy interesante este caso. Y después, el segundo que aparece es la transformación de la matriz energética en el Uruguay, que es un caso interesante porque ahí aparece, digamos, al inicio de este proceso un análisis de escenarios en el mediano y largo plazo que tenía que ver con el problema de la extrema dependencia que tenía Uruguay en la producción de energía de termoeléctricas a base de petróleo en momentos de sequías importantes y prolongadas, ¿no es cierto? Entonces, ahí se hizo una proyección hacia futuro basado sobre fundamentalmente en qué es lo que está pasando con la variabilidad en el régimen de precipitación y por otro lado la evolución de los precios del petróleo y bueno, y se desarrolló una estrategia que demostró ser muy exitosa por un montón de factores que aparecen brevemente mencionados en el texto, pero que ahora los invito a hacer una reflexión bien interesante. Es, si ustedes tienen la oportunidad de consultar digamos, las bases de esa construcción de escenarios posibles y la estrategia de modificar la matriz energética con una gran incidencia de la generación eólica y complementándose con otras fuentes renovables, eh, las predicciones que desencadenaron toda la estrategia que ha demostrado ser muy exitosa y desde el punto de vista del Uruguay, digamos,
muy positivo como imagen de país y demás, eh, se basaron en en dos predicciones de evolución del precio del petróleo, que demostraron ser totalmente equivocadas. Es decir, la evolución del precio del petróleo siguió un derrotero muy distinto sobre el cual se pensaba que íbamos a estar en la actualidad, ¿no es cierto? Pero fíjense qué interesante, y tiene que ver con la naturaleza de la construcción de los escenarios que hacíamos referencia. La construcción de escenarios no es una predicción del futuro. ¿Ah? Muchas veces podemos incluso estar basándonos en supuestos que después en el desarrollo terminan siendo totalmente erróneos. Sin embargo, esta estrategia fue muy positiva porque además de tratar de atacar ese problema, tuvo una cantidad de co-beneficios, algunos de ellos esperados y otros totalmente sorpresivos. Para que tengan una idea, en el Uruguay el año pasado se vendió energía a Argentina y a Brasil y terminó manteniendo un balance positivo en el crecimiento del Producto Bruto Interno. Nadie, cuando se tomó la decisión de ir adelante con este plan, seguramente pensó en que íbamos a estar vendiendo energía a Brasil y Argentina en la magnitud que lo estamos haciendo. Obviamente estos dos casos tienen lecturas diversas. Los dos casos lo que nos demuestran también es que la variabilidad climática es un factor que incide, sin lugar a dudas, pero hay una cantidad de procesos de igual importancia que están incidiendo y que nos explican lo que hemos observado en la crisis de San Paulo o esta transformación en la matriz energética de Uruguay. Y eso es también un aspecto central a no perder de vista, es esa multidimensionalidad que hablábamos al principio. Yo voy a dejar acá, así dejamos un espacio importante de intercambio con las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Excelente, Néstor, muchas gracias. Muchas gracias por el esfuerzo bueno, compartir por todos estos minutos el caso en tal nivel de profundidad. Y tenemos varias consultas de los asistentes. Vamos a empezar con una pregunta de Silvia Córdoba Amaya, que dice: en la ciudad de Huancayo, Perú, una de las fuentes de agua es de origen glaciar y está hoy en un retroceso glaciar extremo. ¿Cuál sería la medida a adoptar? Eh, Creo que se refiere a la la medida a adoptar en adaptación o mitigación al cambio climático. Dice que el glaciar está cerca de una falla geológica activa y no hay mucho dato de años de las lluvias para poder hacer una proyección. Bien, bien interesante la pregunta, porque tiene que ver con uno de las respuestas al cambio climático que tal vez es más notoria y que a su vez puede generar efectos más dramáticos en los próximos años, que tiene que ver justamente con la reducción de glaciares y masas de hielo a nivel de los polos o glaciares en sistemas montañosos como el que hace referencia la pregunta. Yo creo que, digamos, analizando la pregunta en el contexto de la presentación, lo que sí es clave poner sobre la mesa es que, digamos, la contracción de glaciares es tal vez una de las áreas en que tenemos más capacidad de evaluación, ¿no es cierto? Porque tenemos herramientas de teledetección o tenemos la información de fotografías aéreas y otras aproximaciones que nos permiten, como lo hemos hecho en muchos sitios del planeta, evaluar muy bien cuál ha sido la retracción de estas masas de agua congelada y hacer algunas predicciones sobre esa trayectoria histórica de qué va a ocurrir en las próximas décadas si no logramos revertir
las causas del cambio climático. En el caso de la pregunta, lo que es claro es que esa tendencia de contracción es bien evidente y lo que vamos a esperar es una aceleración de ese proceso. Entonces, toda esa dependencia de agua que está asociado a el aporte que hace, digamos, los ciclos anuales de aumento y contracción de estas masas de hielo, van a ser afectados. Yo, como recomendación, creo que es fundamental avanzar en evaluar la magnitud de estos cambios y qué significan desde el punto de vista del suministro de agua a los distintos sistemas, ¿no? Consumo de agua para la población, sistemas de riego, etcétera, etcétera, y sobre esa base comenzar a, a trabajar probablemente en ese caso desde una perspectiva del manejo adaptativo, ¿no es cierto? Y de reducción de la vulnerabilidad, porque algunas de las presiones externas en cierta medida son bien conocidas. Ujú. Muchas gracias, Néstor. Voy a pegar dos preguntas en una porque tienen que ver con la sociedad civil. Una es de José Urrutia, de Chile, que dice, ¿cuál considera usted es el rol de la sociedad civil en una estrategia de manejo adaptativo para diseñar acciones para enfrentar el cambio climático? Y por otro lado, tenemos una pregunta de María Fernanda Ferreira y Razábal, que ella escribe del diario Pueblo de Salto, ciudad recientemente afectada por las inundaciones, y Mm. pregunta de qué manera se puede organizar a la sociedad civil y a las fuerzas vivas para una efectiva toma de decisiones. Te hago estas dos preguntas porque tienen que ver con el mismo actor, si se quiere, Perfecto, Néstor Pedro. perfecto. No, muy relevante la pregunta, las preguntas. Eh, los actores sociales juegan un rol fundamental en estos nuevos esquemas o sistemas de gobernanza, porque de alguna manera interpela la burocratización y la inefectividad y la fragmentación en que muchas veces el Estado cae en el análisis y en la respuesta a los desafíos que nos presenta la variabilidad climática, ¿no? La variabilidad climática actual y los posibles cambios. Eh, Incluso la sociedad civil, yo diría que tiene un aporte fundamental no solo digamos, en poner temas sobre la mesa, en tratar de influir en agendas de discusión, sino también participar en la construcción de esas estrategias, de esas políticas o instrumentos que se quiera desarrollar. Pero además tiene un rol muy importante en lo que es el monitoreo y el seguimiento de esas estrategias. Piensen nomás, por ejemplo, un modelo que es muy interesante, que de alguna manera ha generado aportes muy relevantes al manejo adaptativo, tiene que ver con todo la gestión de esto que denominamos los bienes comunes, como es, por ejemplo, la pesca en la costa o, por ejemplo, la gestión de cuencas hidrográficas, donde ahí la sociedad civil participa. Tenemos ejemplos donde participa activamente, incluso en algunos casos en tareas, facilitando tareas de contralor y fiscalización. En resumen, lo que estamos viendo en este momento, más allá de la evolución de los grandes paradigmas, también es una evolución en los sistemas de gobernanza, donde más allá de ser cada vez más participativos y horizontales en el análisis y decisión, eh, eh, comienzan a ser cada vez más flexibles y logrando una mayor redundancia funcional de los actores. Esto es una propiedad que es fundamental y que a veces nos cuesta un poquito entender, pero por ejemplo, cuando se construye un edificio, por citar un ejemplo, y en el garaje hay un problema de ascenso de la napa freática,
generalmente el sistema que desagota el agua evitando que se inunden los garajes no es una única bomba, son dos o tres bombas justamente previendo, bueno, qué pasa si falla una, cómo puedo responder a este problema sin generar la inundación del garaje y la destrucción de autos, ¿no es cierto? Bueno, en un sistema de gobernanza puede pasar algo parecido, a veces un conjunto de actores por problemas logísticos o otro tipo de problemas no tiene presencia en el territorio o no puede responder con la frecuencia deseada, etcétera, y otro actor puede cumplir un rol importante, por ejemplo, en la detección de señales tempranas, de alerta, etcétera, etcétera. Eh, es decir, estamos viendo múltiples cambios en los sistemas de gobernanza y muchos de esos cambios tienen que ver no solo con una incorporación y una mayor diversidad de los actores, sino también porque pasan a cumplir diversos papeles. Y eso me parece que es una contribución muy interesante que algunos actores señalan algunos efectos negativos como es la dilución en las responsabilidades, que es un tema interesante a, a- a considerar y analizar, pero creo que los aspectos positivos pueden superar esa dificultad y otras. Hola, Paula, ¿me estás escuchando? Néstor, si me escuchás, Sí, perdón, sí, se había quedado silenciado mi va, micrófono. bárbaro. Vamos a ir con otra pregunta a ver, tenemos varias preguntas, seguramente no lleguemos con todas, pero si no te las hacemos llegar, Néstor, a ti para que puedas responderlas luego. Un comentario tenemos de Rubén Arbizu que dice, si no hay una verdadera decisión política, la implementación de los procesos funcionales es casi imposible. Dice que tiene ejemplos de su organización que han vivido en los últimos 25 años. Dice que la basura está ahogando el planeta, en especial los plásticos de los océanos. Gracias por el comentario. Sí, Eh, este aporte, Paula, es muy relevante. Es decir, digamos, por más allá de que operen los cambios y las transformaciones que mencionábamos hace un minuto, eh, el nivel de involucramiento y compromiso digamos, del ámbito político y el liderazgo político sigue siendo clave en esto. Es muy difícil, seguramente todos los que nos están oyendo tienen muchos ejemplos de repente de una cantidad de iniciativas construidas entre actores sociales de la más diversa naturaleza, sin un compromiso del ámbito político y muchos de ellos terminan en fracaso, ¿no es cierto? El, el- Acá hay que ver, siempre hay que tener una visión de conjunto en el sentido de que es el esfuerzo y la resultante de la interacción entre ese conjunto de actores lo que va a determinar el éxito o no, o la transformación o no de la realidad que queremos superar o en otros casos que queremos mantener. Obviamente siempre va a haber liderazgos claros en el proceso, pero es muy difícil avanzar si un componente fundamental en el análisis y toma de decisión, como es el ámbito político y todo lo que está vinculado a él, está totalmente ausente o no le interesa avanzar o definir nuevas estrategias y demás. Néstor, una pregunta en esa línea que complementa un poco lo que tú estás exponiendo, es justamente Rodrigo Arce Rojas de Perú, pregunta cómo implementar el abordaje de sistemas adaptativos complejos en una cultura de administración pública altamente sectorial, disciplinaria y dominada fundamentalmente por el crecimiento económico. Bueno, esa es una pregunta central y, y fundamental. Eh, el, eh, la cultura, miren, hay una frase a mí que me gusta mucho que es
el autor es Weber, un artículo que publicó en 1999 que lo pueden ver en la página web de un centro transdisciplinario que está localizado en Suiza, que tiene una página web muy bonita, que tiene una frase de Weber que dice, eh, el mundo tiene problemas, las universidades tienen departamentos. Hay un colega acá de Uruguay, de la Facultad de Ingeniería, que la complementa y dice, y el Estado tiene ministerios. Con esto lo que les quiero decir es que esa fragmentación, esa compartimentalización, lo origina la enseñanza terciaria, la enseñanza en la universidad. Y ahí está la raíz del problema y es algo que tenemos que modificar si queremos superar esa fragmentación y compartimentalización en el análisis, proceso, toma de decisión. Obviamente hay otras estrategias complementarias que tiene que ver como, por ejemplo, con toda la emergencia de lo que llamamos estructuras puentes, como puede ser un gabinete interministerial, una agencia transversal, una comisión de Cuenca, etcétera. Pero no podemos olvidarnos que la causa última de esa fragmentación radica en cómo hemos sido educados y cómo organizamos la actividad de formación de recursos humanos en la universidad. Es un tema muy interesante y muy profundo, pero la raíz del problema está ahí. Muchas gracias, Néstor. Seguimos con otra pregunta de Lilian Romero, que habla, bueno, vuelve un poco el tema de la participación de la sociedad, que dice que, bueno, lo considera un aspecto relevante, pero que implica información, sensibilidad de la sociedad, empoderamiento de la misma. ¿Cómo se va enfrentando este tema en América Latina? Esto, pregunta Lilian Romero, ¿puede ser una barrera? Sí, sí, en este momento es una barrera. En estos momentos existen un conjunto de investigaciones muy interesantes, por ejemplo, a nivel de la gestión de cuencas hidrográficas. Existe mucha atención en América Latina, en muchos países que han desarrollado, por ejemplo, mecanismos de planificación territorial participativos. También existe obviamente mucho interés en cómo estos países están respondiendo a los grandes desafíos que genera la variabilidad climática y los procesos de adaptación al cambio climático. Y en todos ellos, digamos, si bien digamos, son fenómenos que en este momento son objeto de análisis y la mayor producción, digamos, conocimiento la vamos a ver en los próximos años. Digamos, el punto que señala la pregunta es central, digamos, más allá de que desde el punto de vista, digamos, normativo y organizativo aparecen cada vez espacios participativos eh, más potentes en América Latina, sigue habiendo un problema de formación y de comunicación de alguna manera para que esos procesos participativos sean reales, ¿no? La participación, eh, digamos, es un componente que tiene en sí mismo una complejidad muy interesante y cuando hablamos de participación estamos hablando en realidad de, bueno, qué capacidad hay en la definición de agenda de temas, qué comprensión hay de la problemática que se está analizando, qué nivel digamos, de involucramiento hay en la definición de las medidas, las estrategias o las políticas, cómo participa la sociedad efectivamente luego en el seguimiento y el control de eso. O sea, la participación en sí mismo involucra una cantidad de dimensiones y roles y obviamente ahí hay grandes desafíos desde el punto de vista de la formación y comunicacionales, ¿no? Yo diría que ese es el gran desafío que está navegando en este momento el continente. Crea, digamos, desde el punto de vista legal y normativo esos espacios y ahora hay que llenarlos de contenido, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es lo que caracteriza a América Latina en este momento.
Perfecto, Néstor, muchas gracias. Vamos a ir con eh, las dos últimas preguntas, si estás de acuerdo, Sí, eh, que son más generales y con esto daríamos por cerrado el seminario. Carlos Talaya pregunta, y en este sentido también de que tú marcabas, bueno, estos desafíos de América Latina, que dice él, ¿cuáles son los factores más importantes a considerar en la toma de decisiones en América Latina? Tuviéramos que señalar, sí, sí, bueno, sí. ¿cuáles? Digamos, siempre en los procesos de análisis y toma de decisión, digamos, si tenemos que resumirlo en dos o tres líneas, eh, si nosotros no tenemos un conocimiento bueno de, del caso que estamos estudiando, del sistema que estamos analizando, y no entendemos el contexto en el cual nuestro objeto de estudio se desenvuelve o se desarrolla, es muy difícil avanzar. Eh, lo que vimos hoy es que, digamos, ahí aparece una especie de umbral en el sentido de, bueno, cuál es lo mínimo que tengo que conocer para activar un proceso de toma de decisión. Bueno, eso es extremadamente variable. A veces tenemos que tomar definiciones en contextos muy críticos por las afectaciones que generan sin tener una comprensión mínima del sistema y del fenómeno. Eso sucede muchas veces y pero a veces las afectaciones son tan importantes que se tiene que activar la toma de decisión, ¿no es cierto? Lo importante es en cada uno de esos casos es que sea la incertidumbre muy grande o más pequeña, siempre en cada una de las decisiones que vamos a tomar eh, vamos a tener aciertos y errores. Es imposible en estas temáticas que uno defina una estrategia, una política y acierte absolutamente en todo. ¿Ah? Lo importante es entender cuál es la causalidad que está detrás de nuestros aciertos y nuestros errores, porque si no, vamos a estar repitiendo las mismas fallas una y otra vez. ¿Ah? Y como decía Aristóteles, debemos aprender haciendo. Y ese yo creo que es el mensaje fundamental, y eso implica no solo internalizar esquemas como el manejo adaptativo, ¿no? Sino también operan cambios culturales que no son menores en el contexto de América Latina. Nosotros tenemos un problema estructural en América Latina y es que sobrellevamos muy mal el fracaso. Nosotros cuando hay una estrategia, una política que falla, lo que nos interesa es conocer el responsable. Muy pocas veces tratamos de entender, bueno, pero ¿qué es lo que falló detrás de esto? ¿Ah? Y ese cambio cultural es fundamental porque la falla y los errores son ventanas de oportunidad para el aprendizaje. Y si nosotros no logramos internalizar eso, es muy difícil eh, avanzar, aprender haciendo. Néstor, hay dos preguntas que creo que has respondido, pero te las voy a leer por si querés agregar algo más en esta última instancia, que uno dice, Dante Heredia, ¿qué comprensión de la problemática tienen los decisores políticos, ¿no? Y la otra, Nelson Hernández, que dice, ¿el nivel de incertidumbre nos puede llevar a cometer errores? Yo creo que Por tu supuesto. respuesta podía estar respondiendo ambas, pero te las leo porque justamente capaz que quieras agregar algo o cerrar por acá. No, muy interesantes los aportes. Lo primero, voy a empezar por la segunda. Con los niveles de incertidumbre que nosotros tomamos nuestras decisiones vinculados a los temas de variabilidad y cambio climático, te diría que las probabilidades de acierto y de falla son muchas veces muy similares. Entonces, la probabilidad de que no alcancemos el objetivo que procuramos, que establecimos, es muy alta. ¿Ah? Este, Eso en primer lugar. Con respecto a la primera observación, bueno, es un tema central también y tiene que ver con esto del diálogo entre la política y la ciencia.
Hoy no enfrentamos un problema estrictamente relacionado con generación de conocimiento, sino que básicamente enfrentamos un problema que yo lo catalogaría como gestión del conocimiento. ¿Tá? Tenemos mucho conocimiento muy fragmentado, ¿tá? Que no fluye, pero no fluye no solo entre el ámbito científico, la sociedad y el ámbito político, no fluye a veces entre dominios disciplinares. Ustedes si tienen la oportunidad de leer este aporte, una de las cosas que les va a llamar la atención es que las bases del manejo adaptativo son de principios de los años 70 en ciencias sociales. El ingreso del manejo adaptativo en la gestión de los recursos naturales o de los sistemas socioecológicos, como llamamos actualmente a estos sistemas donde interaccionan tanto los sistemas naturales como humanos, llegan a partir de la década de los 90, es decir, 20 años después. O sea, tenemos un problema de flujo, de gestión del conocimiento que es muy serio y que no solo involucra, digamos, la esfera científica y su interacción con la sociedad, sino hacia dentro de la propia esfera científica. ¿Ah? Y es un gran desafío. Justamente yo creo que es muy interesante para aquellos que están realmente interesados en esta última pregunta que asistan al próximo seminario en el cual estará Daniel Ryan de Argentina, que él justamente analiza estas interacciones entre la política y la ciencia y puede ser muy interesante. Muy bien, Néstor, muchas gracias. Vamos a tener que dar por finalizado el seminario del día de hoy. Ya estamos pasados 3 minutos de la programación del mismo. Agradecerle a todos los asistentes. Hay una de las preguntas que nos quedan pendientes, es de Gastón Fermepín, que habla sobre los modelos comando-control, cómo pasar del comando-control al integrado y cómo eso es, si son mutuamente excluyentes o demás. Esa pregunta, él también señala que lo has respondido en tu exposición, pero tanto esa pregunta como algunas otras más, te las hacemos llegar, Néstor, quizás tú puedas responder directamente. Pedirle las Perfecto, disculpas a aquellos que no llegamos, es una cuestión de tiempo y de agenda, más allá que de voluntades. perfecto. Agradecer a todos los asistentes que nos han acompañado por su excelente nivel de participación y preguntas, y a ti, Néstor, desde luego, por el tiempo dedicado, la claridad de tu exposición y, bueno, la buena disposición también para acompañarnos en la jornada de hoy. No, un placer estar con ustedes, muy satisfecho por la profundidad y el nivel de las preguntas y sobre todo también el seguimiento de casi más de 60 personas a lo largo del seminario. Un placer estar con ustedes como siempre. Un gran abrazo. Muchas gracias. Recordarles a todos que los recursos del seminario del día de hoy, la semana próxima van a estar disponibles tanto la grabación, la presentación, como el documento también. Algunos han tenido problemas para descargar el archivo. Nosotros igual inmediatamente a todos los asistentes les mandamos por correo el documento, ya que quizás alguien que haya tenido problema para descargarlo no nos haya notificado y también quiera acceder inmediatamente. Así que eso se los estamos enviando de acá a unos 10 minutos, lo que es el documento. El resto quedará disponible en la página de Saras y en la página del centro el próximo lunes. Muchas gracias a todos, tengan buenas tardes. Un gran abrazo a todos.